de Comercio. Guillermo Moreno, buen mediodía. Lisandro León y Virginia Yacosa lo saludan. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer hablar con ustedes, Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Cómo lees la actualidad económica política de la República Argentina? Bueno, el domingo va a ser una buena muestra de lo que está pasando y se van a resolver varios de los intríngulis que están dando vuelta. Mi caracterización de Milei es un revolucionario anarcocapitalista. El gobierno cometió la última burrada que tenía que cometer y lo homologó a Martínez de Oz y todas esas estupideces. Cuando ni siquiera leen las estadísticas, Martínez de Oz agrandó el Estado y achicó el sector privado, por eso el peronismo lo salió a pelear y pagó las consecuencias de defender al sector privado. Bueno, este muchacho, como buen anarcocapitalista, va a destruir el Estado porque si no, no sería anarquista. Entonces, ¿qué hace el domingo? No habla de la Asamblea Legislativa. No le interesan las instituciones. No le interesa el Congreso. Las instituciones, es anarquista. Sí. Como los anarquistas que vos conociste alguna vez. La diferencia que es capitalista porque defiende la propiedad privada. Exacto. Se diferencia ahí. Pero esa es una diferencia importante, pero no para la caracterización. Cuando vos conozcas a un anarquista, estás conociendo a Milei. Al punto que cuando Mirta Legrand le pregunta si va a tener hijos en esa cena que fue con su novia, le dice, no, pero esto es un debate filosófico, ¿no? La muchachada dijo, mirá qué pícaro para no tener pibes, ¿no? Para no decirle a la novia que va a tener pibes. En realidad fue muy profundo eso. Porque él considera que criar un pibe es pérdida de libertad para el que lo cría. Y entonces tiene que discutir seriamente si quiere perder esa libertad. Bien. No va a ser el discurso en la Asamblea, no es solamente la forma, vamos a ver el discurso de fondo. En el discurso de fondo o surge el Milei pragmático o surge nuevamente el revolucionario Milei. Eso es lo que no sabemos. Por las designaciones, algo podemos imaginar. Tampoco es que él podía armar un gabinete de anarcocapitalistas, no hay. En la Argentina hay dos anarcocapitalistas, él y Diego Giacomini, no hay más. Sí. Que yo conozca, no hay más. Así que todos los ministros que él tenía que nombrar, y secretario y subsecretario, ninguno es anarcocapitalista, ni la hermana es anarcocapitalista. Esto es muy importante porque el tema es con quién habla. Ahora, pasar de revolucionario a pragmático es un tema delicado. ¿Cómo le van a aguantar las tripas y cómo le va a aguantar la cabeza? Porque en 4, 5 días, 10 días, cambió su manera de pensar de los últimos 10 años. No es fácil. Tiene que salir a cobrar impuestos, que era robar. Bueno, tiene un lío. Ya solo eso tiene un lío. Se la pasó durante 10 años diciendo que cobrar impuestos no es robo y ahora tiene que salir a robar porque si no, ¿cómo le paga a los generales, a los comisarios, a los enfermeros, a los médicos, etcétera, etcétera? No a la casta política. ¿Cómo le paga a todos ellos? Que no son la casta política. A los educadores. Bueno, es un lío. Si a su vez decide ser un pragmático, empezó muy mal con Caputo, eligió al peor. Claro. Al peor del gobierno de Macri, que viene con un esquema de endeudamiento que ya empezó con Kicillof cuando devaluó allá en el 2014, siguió con Prat-Gay, siguió después con Guzmán cuando reemplaza a la Cunza, y ahora parece que quiere seguir a Massa. Bueno, ya está, muchachos, no hay más posibilidad de endeudarse. El último endeudamiento lo hizo Alberto Fernández cuando no le pagó a los proveedores de la Argentina, ¿no? O sea, todo lo que vos debes de importaciones, a la caja le da lo mismo, la plata está ahí. Si vos la caja no lo usás para pagarle a los proveedores, o le pagás a los proveedores y te entra un préstamo, la caja es lo mismo. O sea que Alberto se endeudó, no le pagó a los proveedores. Y mirá cómo terminó. O sea que evidentemente por el lado de la deuda no va. Ya todos los últimos gobiernos lo intentaron y esto no cambia. Guillermo, vos decís que lo primero que tendría que resolver es justamente el acuerdo con el FMI. ¿Cómo imaginás que va a ser los que van a ser los primeros pasos de Javier Milei y sobre todo de Caputo al frente del Ministerio de Economía a partir del lunes?
vos das por sentado que son pragmáticos. Milei en este caso. Que son pragmáticos. Está bien. O sea, desechás que sea un revolucionario. ¿Cuál es el auténtico? El Milei yo no lo desecho todavía, porque el Milei revolucionario está en esa puja. Vos decís que no está, no perdió eso. Y si no, estarían las medidas. Claro. Dicen que se juntan, estudian las medidas, no están. Salió el ministro del Interior a decir que un dólar de 680, 70, que yo le parecía razonable, y al otro día el ministro de Economía, designado a ambos, todavía no en ejercicio, y dijo que era una irresponsabilidad decir el valor del dólar. El problema que tiene es que no saben cuál es. Problema, primero, Milei tiene un tema central. Él no es macroeconomista, él no tiene un modelo macroeconómico en la cabeza porque no cree en los gobiernos. Es anarquista. Si vos no tenés un gobierno en el cual vas a sentar tus decisiones, ¿para qué querés estudiar la macroeconomía? No tiene un modelo macroeconómico en la cabeza, que esto había que haberlo dicho en los debates. A ver, Milei, ¿cuál es tu modelo macroeconómico? Porque vos sabés que no tiene. La economía de Milei es la relación entre personas físicas y jurídicas que establecen su relación y negociación en un clima de absoluta libertad. Por eso tampoco tiene que estar el monopolio de la violencia del Estado que te coarta tu libertad y te obliga a pagar impuestos. Por eso no tenés que tener gobierno. Por eso es un anarquista. Lo que pasa es que en vez de estudiar lo que es Milei, dibujó un Milei el gobierno que no tiene nada que ver con Milei. Si él hubiese explicado que Milei es un anarquista, los militares no lo votaban. ¿Cómo un general va a votar un anarquista? O sea, que no quiere una frontera, no quiere un país, no quiere un pueblo, no quiere un gobierno. Entonces, ¿qué defiende? ¿Qué soberanía defienden las Fuerzas Armadas? La del Gran Bonete. Lo votaron los marinos, lo votaron el ejército, lo votó la aeronáutica. Bueno, al menos eso no lo hubiesen votado. Los otros, todos los demás que votaron por bronca, ante dos gobiernos que fueron muy malos, el de Macri y el de Alberto y Cristina, bueno, lo seguirían votando. Pero al menos esos no, porque no tiene razón de ser tener un ejército para defender la soberanía si no tenés país. Y vos sabés que los anarquistas sin país... ¿Cómo era la consigna de las mujeres anarquistas? Que todavía debe haber alguna rosario por ahí pintada en alguna pared. Sin Dios, sin marido y sin patrón. Y sin patrón. Claro. Virginia Volten, por ejemplo. Bueno, Virginia Volten, por ejemplo, ¿no? Bueno, está muy divertido, está muy bien, esas pintadas las respetamos, pero vos no la vas a elegir para conducir la Argentina. Y si explicás qué es eso, seguro que los militares no lo votaban. Y los comisarios tampoco. Pero te dedicaste a hablar otra cosa. Bueno, ¿cómo fue este gobierno? Ahora, yo no... ¿Qué tendría que decir Milei si es ese, el revolucionario? Me voy a ocupar de gastar únicamente lo que recaudo. Y como voy a recaudar poquito, porque yo robar poquito, voy a gastar poquito. ¿Qué va a pasar con los precios? Mira, no sé. Lo resolverán las personas libres en su negocio. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? No sé. ¿Qué va a pasar con la balanza comercial? No sé. Yo solamente me voy a ocupar de él. Y por ahora, porque en algún momento quiero dejar de recaudar porque los hombres van a ser felices sin gobierno. Listo. Cuando él tiene que cambiar eso y empezar a definir metas y objetivos, se le arma un lío porque no tiene un sistema para eso. Porque el sistema del óptimo paretiano que él consigue es en la negociación entre personas libres, no a partir de que vos fijás metas, que eso es un esquema de planificación. Pero a su vez no sabe que cada objetivo necesita un instrumento. Claro, cuando ellos definen el tipo de cambio o quieren definirlo, se le arma un lío bárbaro. ¿Van a tener brecha o no van a tener brecha con el negro? Porque si es el que dijo el ministro del Interior, y no hay cepo, porque no debería haberlo, yo voy, compro el dólar a 780 y lo vendo a casi 1000 en el negro. Es ridículo esto. No puede ser. Y encima ayer, Cañuelas, que es donde se fija el precio del kilo vivo, sí, te lo cotizó la mejor calidad, el mejor animal a 1.400, casi 1.400. O sea, te está pidiendo $2 al valor de lo que dijo el ministro del Interior. Y más de 4, casi, 3 y pico con el oficial. Bueno, nunca estuvo el kilo vivo ese valor. Siempre te piden $1, después de la categoría, pero de $1. Ahora te pidieron 2. O es que el dólar quedó corto y tiene que ir ahí. Bueno, no lo saben. El problema mayor no es que si es secreto el documento, es que el documento no exista todavía. Claro. Porque siempre se dice que es secreto y nadie lo conoce,
porque está muy bien estructurado y guardan, no, puede ser que no esté, que sería todavía más grave, que es mi sospecha, porque entonces el discurso de Milei del domingo ante 1 millón de personas, que es lo que yo deseo que vaya, a saludar a Milei, a darle respaldo popular y todo lo demás. ¿Lo ves posible? Yo quiero que sea así, no sé, ojalá haya 1 millón. Si hay 200.000, 300.000, también es un buen acto. Sí, es un buen número. Hay 1 millón de extraordinario acto. Me encanta. A mí, yo desearía que vaya 1 millón. Porque lo que nosotros tenemos que entender, que Milei tiene que fracasar en paz. Explica eso. Me parece interesante, Guillermo. Milei cumplió con la ley. Sí. Por lo tanto es legal. Milei tuvo votos, por lo tanto es legítimo. Milei, igual que Alberto Fernández, igual que Macri, no tienen la verdad. Esto es muy interesante lo que empezamos a discutir. Empezamos a discutir nuevamente la verdad. Que vos te imaginás que durante el gobierno de Macri estaba oculta y durante el gobierno de Alberto se instauró el criterio de la posverdad. El posmodernismo estaba a sus anchas, la verdad no existe. Existe el subjetivismo. Cada uno construye su verdad. Bueno, ahora no hay más así. Ahora empezamos. ¿Por qué va a fracasar Milei? Por lo mismo que fracasó Alberto, no tienen la verdad. Como no tienen la verdad, no hay ninguna posibilidad que este gobierno sea exitoso. Cuanto más breve sea, más empresas vamos a salvar. Ahora, hay que hacer algo para que sea breve, nada. Paz. Por eso es necesario Paz que y vaya orden. 1 millón de personas. Claro, por eso es necesario que vaya 1 millón de personas. Porque ese 1 millón de personas tienen que sentir que nadie hizo nada para que Milei fracase. Solito su doctrina lo hace fracasar. Igual que Alberto Fernández. No es que Alberto Fernández fracasó porque se peleaba con Cristina. Eso es una estupidez. Fracasaron porque los dos pensaban mal. Los dos estuvieron al lado de Guzmán cuando Guzmán hizo la negociación con los bonos, con los bonistas, los famosos tenedores de los bonos soberanos. Los dos aplaudieron porque piensan mal. Y entonces le pareció que lo de Guzmán estaba bien. Estamos en línea con Guillermo Moreno, que es ex secretario de Comercio Interior, analizando esta coyuntura, analizando lo que se viene a partir del domingo o del lunes. Guillermo, también de alguna manera la pregunta es, ¿qué pasa con la oposición y qué pasa con el peronismo en este contexto? Estás diciendo, bueno, que vayan 1 millón, que vayan un montón, que esto se dé de forma tranquila también, ¿no? ¿Qué pasa con esa organización o reorganización que necesita el peronismo en la Argentina para hacer la oposición real de la Libertad Avanza y de este gobierno de Javier Milei, ¿no? Ni siquiera yo creo, por cómo vienen los tiempos, que ni siquiera vamos a llegar a ser la oposición. No, el tiempo lo vamos a utilizar en la reorganización del movimiento. Es un trabajo muy arduo, tiene que ser de abajo para arriba, porque se terminó el dedo. Se terminó el dedo, no es que el peronismo algunos por ahí querrán, pero se terminó esto de que se juntan uno y dices esto. O te podés imaginar que esa tontería de mandar un video diciendo mi candidato es Alberto no existe más. Lo puede intentar, pero ¿quién le va a dar bola? O al menos muchos no le van a dar bola. ¿Está bien? Lo intentó con Guado de Pedro y no salió, punto. ¿A quién ves como cabeza de ese rearmado? No es necesaria la cabeza. Ahí va. No es necesario. Es de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Claro, es de abajo hacia arriba. Hoy estaba hablando con un pibe de la CNN de Mendoza. Cuando me hizo la pregunta, que no es el caso de ustedes, dije, vos está claro que no sos peronista. Claro, un peronista no pregunta quién va a hacer la cabeza, sino cómo hacemos para organizarlo de abajo para arriba. Claro. Eso va a llevar mucho tiempo, pero es una construcción muy sólida. Y mientras Milei tiene que gobernar, tomar decisiones, que si el precio del boleto, que si el precio de la nafta, no está en su cabeza. Él no tiene una matriz. Él tiene relaciones entre personas libres de toda injerencia y no sujeta a ninguna presión, ni siquiera la del Estado. Y ese es el óptimo paretiano, ¿no? El máximo nivel de satisfacción. Bueno, muy bien. Ahora, eso que es un análisis de la conducta de las personas libres, no tiene nada que ver con un plan económico. No. A Milei le cuesta, por eso no presentó un plan económico durante la campaña.
Decía medidas, voy a dolarizar, voy a prenderle fuego al Banco Central, voy a no cobrar impuestos, listo. Pero eso no es un plan económico, porque para un plan económico hay un ejercicio de planificación, y para eso necesitas un gobierno. El único que puede planificar es una empresa para la empresa o un gobierno para un país. Si no hay gobierno, ¿quién planifica en el país? Nadie. ¿Quién planificaría en el mundo? Nadie, porque no hay tampoco gobierno universal. Por eso, simplemente explicando lo que era mi ley, era muy difícil que lo votaron, pero no se explicó lo que era mi ley. Entonces lo votaron y ahora te la tenés que aguantar, porque tiene legalidad, tiene legitimidad y tiene que tener respaldo popular. Y después, a medida que esto va transitando, ahí tiene que venir la posibilidad de la transformación de conciencia de lo que nos ha pasado como pueblo, de todos, de los que ejercieron el dedo y de los que acompañaron a Milei. Guillermo, y eso es la reorganización del peronismo. Claro. Y después elegiremos el mejor, sí. o la que sea, no hay ningún problema, que sea mejor. Ya el peronismo sabe cómo eso se hace, pero primero hay que hacer la organización popular. Guillermo, hablabas Tenemos que abandonar la historia de que algunos son los que saben y otros los que obedecen. Sí. Yo estuve en Crónica con los pibes de la juventud, nos juntaron ahí en Crónica. El presidente de los pibes libertarios, 23 años, dijo: nosotros delegamos representatividad en Milei. Perfecto, es mucho lo que dice el peronismo. ¿Quién conduce? El que conduce. ¿Por qué? Porque delegaste representatividad. Bueno, muy bien. Pero le vamos a pedir el cumplimiento de los objetivos y los vamos a evaluar. Y si no, haremos toda la crítica que hay que hacer. A mí me sonó como música para mis oídos. Hace años que la juventud peronista no habla así. Bueno, hay que reconstruir esa dinámica, porque el pibe no le brotó espontáneamente de su conversación con los mayores peronistas, con otros. Aprendió a ir de leer. Entonces, esa situación es la que tenemos que recuperar en el peronismo, y solo se recupera de abajo para arriba. Nos va a llevar mucho tiempo. Mientras tanto, Milei tiene que gobernar y las cosas no van a salir, porque no es que va a ser exitoso, no hay ninguna posibilidad de que sea exitoso. Por lo tanto, no hay ninguna necesidad de hacer ninguna resistencia. Vos resistís al que puede ser exitoso, no al que va a fracasar. Al que va a fracasar lo tenés que dejar tranquilo. Claro. Que fracase. Alguna vez dijiste, Guillermo, que un buen secretario de Comercio de alguna manera es insultado por los grandes empresarios y saludado por los trabajadores y las trabajadoras. ¿Cómo imaginás que va a ser el tema de los precios, esta libertad, casi libertinaje que plantea Javier Milei, sobre todo en esta materia y en esta agenda que fue tan tuya y tan propia, y que justamente te llevó a expresiones de este tipo y a varios insultos también por parte de los grandes empresarios, obviamente? Bueno, es como vos lo definiste, porque tenemos que discutir alrededor de la libertad. Los peronistas somos grandes defensores de la libertad, porque el libre albedrío es un don de Dios. Nosotros lo peleamos a Martínez de O porque estaba destruyendo el sector privado, no porque estaba destruyendo el Estado. ¿Está bien? Van a ser en ese libertinaje que vos dijiste, el grande se va a comer al chico. Y bueno, tiene derecho Milei a sacarle las misiones y funciones que cuando me tocó recrear la Secretaría de Comercio, porque la había disuelto Cavallo también, se las pusimos, ¿no? Va a quedar para algunos otros hechos: defensa de la competencia, bueno, de regulaciones, algunas normas eléctricas, algunas normas técnicas que aplica la Secretaría. No es que se disuelva la Secretaría, porque hay cosas que tiene que hacer. Si no, bueno, vas a poder enchufar tu secador de pelo, digamos. Eso tiene que estar autorizado por Comercio, por la norma eléctrica, digamos, ¿no? Tiene que cumplir la normativa, y eso la autoridad de aplicación es el Comercio. Bueno, no importa. Lo que vos me estás preguntando no está en su cabeza. Es negociación entre hombres libres, personas libres, físicas o jurídicas. Bueno, eso es lo que votó el pueblo. Pero ojo que yo recreé la Secretaría de Comercio porque nos empezaba a ir mal en el gobierno, ¿eh? Claro. Sí. Kirchner asumió, el peronismo subió en el 2002. Kirchner asumió en el 2003. Yo recreo la Secretaría de Comercio recién en el 2006. ¿Está claro? Sí. Bueno, la recreamos porque se nos empieza a disparar la inflación. Claro. Bueno, así que teníamos problemas.
¿Por qué el gobierno de Alberto Fernández y de Sergio Massa como ministro de Economía no pudieron contener la inflación, que a mi entender fue el acabose para que Milei sea presidente? Bueno, pero vos no te olvides que Cristina vio su complacencia para que Guzmán fuera el primer ministro de Economía, ¿eh? Sí. Bueno, entonces hay que meter a Cristina y a Guzmán ahí. También Cristina Guzmán, que... Bueno, ahora ampliamos. El problema mayor es de Cristina, porque ella sabía cómo era una buena Secretaría de Comercio, o qué es lo que tiene que hacer un secretario de Comercio. Alberto siempre estuvo en contra de la Secretaría de Comercio, ¿no? Siempre. Hay un viejo reportaje a Tonietti cuando él era candidato, todavía no era presidente, donde Tonietti le pregunta y él dice: con las leyes de los 90 controlamos la inflación. Precisamente las leyes de los 90 son las que en su aplicabilidad era imposible y tuve que recrear la Secretaría de Comercio en el 2006 porque se nos disparaba la inflación. Pero Alberto no está de acuerdo, es socialdemócrata, no está de acuerdo con la Secretaría de Comercio. Cristina sí, estaba al menos, después no sé, porque la verdad que esa historieta de hacer precios cuidados y vos pensás que con eso administrar los precios de la Argentina es una estupidez, bien socialdemócrata, poner el huevo en un lado y el visto en el otro, ¿viste? Cuando se le preguntó a Cristina, y sobre todo fue cuando emitió su voto en las elecciones generales acerca del final de este gobierno, ella se despega en relación a la historia o a la tradición presidencialista de la Argentina, diciendo que las decisiones son enteramente de Alberto, y hay un sector, Guillermo, del peronismo que también atribuye esa especie de cerramiento, ¿no?, del presidente de la nación y una toma de decisiones con un círculo muy pequeño. ¿Consideras que Cristina tuvo incidencia hasta un punto en esta gestión o no tuvo nunca o la tuvo siempre? No, el Poder Ejecutivo es unipersonal, pero ella es la gran responsable política por la metodología utilizada para la selección de candidatos. Esto tiene un origen, que es ese video. Ese sábado a la mañana que se publica el video anunciando que iba a ser candidato Alberto Fernández, Guille, ¿no? El gran responsable, Alberto no estaba apto para ser presidente, eso lo sabíamos todos. Y si no, escuchá el reportaje que di ese mismo sábado a la tarde en Crónica, donde lamentablemente, no era el muchacho apto para esto. Ahora, ¿cómo se le ocurrió a Cristina que podía no tener razón? No se le ocurrió dudar. Si vos dudás, ¿no preguntás? ¿Cómo se le ocurrió que una decisión de tamaña repercusión podía estar bien? ¿Cómo no dudó de que podía estar mal? Porque la metodología también es ideología. ¿Cómo no dudó? Vos esta noche salís con tu novio, ¿comemos pizza o fideo? Y dudan, y bueno, al final charlan y llegan a la conclusión. La pizzería está más cerca, llueve, vamos a comer pizza, que si no tengo que caminar más, que yo, cualquier cosa. Pero ¿cómo no dudás? Porque la metodología también es ideología. Y eso no es peronista. Eso no es peronista. El peronismo construye la verdad a través de la participación del conjunto. Primero cree en la verdad. Por eso Kirchner decía: yo tengo mi media verdad. La otra media verdad la tienen todos ustedes. Tenemos que discutir para llegar a la verdad. La verdad existe y se construye colectivamente. Y después hay principios de verdad absoluta. El amor, la justicia, la solidaridad, que son los que articulan una doctrina, como la peronista, para llegar al bien común. Ahora, entre todos construimos la verdad, no una persona construye la verdad. La barbaridad. Entonces la pregunta es: ¿cómo no se le ocurrió dudar? Porque estaba en el juego el patrimonio de la familia y de las empresas. Bueno, entonces eso es la gran responsable. Después, obviamente, Alberto, en ese esquema que tiene de que le encanta tomar decisiones, pero todas las decisiones que toma están mal, y todo el mundo lo sabe, de todos los que los conocemos hace 30 años, pifió casi todas las decisiones que tomó. Ahora, vos decís, la gestión finalmente es decir, el Poder Ejecutivo es unipersonal. Esto es así. Por eso, el gabinete Alberto, y se haga un gabinete científico, tremenda estupidez. Mirá si vas a poner científico en el Poder Ejecutivo, cuando el método de conocimiento científico son variados, pero nunca es instantáneo, digamos, ¿no? Y en el Poder Ejecutivo tiene que tomar decisiones instantáneas, todo el tiempo. Todo el tiempo, claro. Bueno, una payasada esto. A la Cristina lo conocía, no que no lo conocía yo y lo conocía a Cristina. No te imaginas que si Cristina sometía a opinión la elección de Alberto, todos le íbamos a decir no.
¿En dónde lo tenía que someter? En el Consejo Nacional del Partido Justicialista, que es lo que habíamos puesto de acuerdo. Éramos 75 compañeros. Decían, ay, mi opinión es esa, dejate joder, Cristina, si vos lo conocés a Alberto tanto como nosotros. Así de fácil. Y ya pasábamos a otro tema. En vez de eso, abusó de su toma de decisión y de que construyó un esquema casi estalinista, donde uno opina, toma decisiones y el resto obedece. Entonces, ese oxígeno de la juventud libertaria, diciendo, vamos a ver si cumplen los objetivos a aquellos que le dimos la representación, suena como música, porque así siempre fue la juventud peronista. No es que hacía seguidismo. Mira, nosotros cuando éramos juventud peronista dijimos, trajimos a Perón. Sí. Trajimos a Perón. No que vino Perón, lo trajimos. Mirá qué ariscos que éramos. No sé, nos escuchás hablar ahora y todavía decimos, trajimos a Perón. O sea que parece que nosotros lo trajimos, punto. Si él quería venir, no venir. Nosotros lo trajimos. Y ese es nuestro orgullo. Ahora, imagínate eso con que te digan A y vos hagas A, te digan B y haces B, te digan C y haces C. Y eso dice que es porque el peronismo es disciplinado. ¿Pero dónde salieron con esa tontería? ¿Dónde salieron? El peronismo es disciplinado con la verdad. Cuando construiste una decisión entre todos, eso es disciplinado. Y sos orgánico, ¿no? Bueno, eso nos llevó a este lío. Y de este lío sale un candidato que era ni más ni menos que el ministro de Economía. ¿Qué valoración tenés sobre la figura de Sergio Massa, lo que fue la campaña? La verdad que puso el cuerpo. Casi es milagroso que con 150, 60, no sé, la mía va a dar, proyectando diciembre, 167, 68. Saca los votos que sacó. Claro. Se ganó el respeto por haber puesto el cuerpo. Pero bueno, nada más. Como ministro de Economía fue un audaz, nada más. O ponerle el adjetivo que quiera. ¿Cómo va a ser ministro de Economía un abogado que nunca fue empresario, nunca fue dirigente sindical? ¿Dónde va a haber aprendido economía? Déjate nomás. Pero bueno, lo eligieron otros 2 abogados. 3 abogados se pusieron de acuerdo. Mirá qué tontería eso. La corporación. Sí, una comisión del Colegio de Abogados de Buenos Aires, Guillermo. Una tontería, sí, una tontería. Bueno, porque la metodología es ideología, por eso ya está. Miremos para adelante. Veamos cómo organizamos el peronismo. De abajo para arriba. Y de abajo para arriba construyendo lo que tenemos que construir, que es el poder de la organización popular. Por eso quiero que vaya el 1.000.000 de personas el domingo, que lo acompañe a Milei, que esté con él, que sientan que van a hacer lo que quieren hacer. El Milei tiene que hacer lo que quiere hacer. Después, en paz y en orden, que fracase. Y en esta reorganización u organización del peronismo, ¿cómo analizás también el mapa federal? ¿Dónde estás? Porque debes estar ahí como mirando territorio por territorio. ¿Cómo analizás el armado a nivel país, no? Digo, porque estamos hablando de Javier Milei y también saliendo de un gobierno que fue súper porteño-céntrico, para cómo lo definimos nosotros desde Santa Fe, como rosarinos, rosarinas, rosarines. Digo, bueno, ¿cómo de alguna manera analizás, Guillermo, el peronismo a nivel nacional y con esta escala bien provincial y territorial, ¿no? Hay una columna vertebral interesante en Formosa, en Tucumán, en Córdoba y en Santa Cruz. Nadie puede negar el peronismo de esos gobernadores. Me parece que ahí tenés una base interesante. ¿El cordobés lo destacás también? Te pregunto esto porque hay muchos cuadros. Los que asumen, ¿no? Estamos hablando de los que asumen. Yarlora, no es Chiaretti, claro. Bien. No, claro, el que asume, estamos hablando del que asume. Bien. No, que Chiaretti le está dando funcionar a este gobierno. Claro, por eso es lo que se me venía a la cabeza. Debe pensar que va a ser exitoso. No va a ser exitoso. Por eso es un error de lectura del contador de Chiaretti. Bueno, yo lo respeto igual, le mataron a su esposa en la sala de tortura, fue fundado el Juventud Peronista, tiene 2 tiros en el cuerpo. Pero en los últimos 100 metros empezó a cometer errores, y sobre todo en el balotaje, ¿no? Y ahora, bueno, está claro por qué trabajó así.
Claro. Y fue para poner, bueno, está bien eso, es una conducta que no está bien. Pero estaba hablando del gobernador electo. Bien. Santa Fe, ¿qué ves en Santa Fe del peronismo? Y hay que reorganizarlo, pero, viste, si es Rosario, es Rosario, Santa Fe, si es Casilda, es Casilda, si es Pérez, es Pérez. Son bravos los santafesinos, muy bravos, sí, son muy bravos. Pero bueno, calculo que lo vamos a poder hacer. Hay que reorganizar el peronismo. Ahí me llamaron algunos compañeros de la vieja guardia que quieren, que dicen, sí, mirá, no podemos dejar las cosas así, vamos a reorganizar la tropa. Bueno, si los veteranos se ponen a reorganizar el peronismo como movimiento, es posible, porque los pibes no tienen una experiencia movimentista, ¿no? Sí, tienen 40, 43, tenían 20 y pico cuando empezó el siglo, y ¿viste? Entonces, la experiencia de los veteranos de cómo se funciona el movimiento es buena. ¿Cuán importante va a ser la territorialidad en la reconstrucción del peronismo? Te hago esta consulta porque venimos viendo puntualmente en la ciudad de Rosario que se perdió mucho en los barrios, Guillermo. Pero es muy fácil la respuesta. Los territorios en mi época era el 25% de importante, porque el otro 25% era la rama sindical, la rama femenina y la juventud. Los que te hablan de territorialidad ya no hablan de movimiento. Por eso, ¿qué quiere que te diga? Es un problema. Vos son pibes jóvenes, pero todas sus preguntas e inquietudes no contemplan al movimiento peronista como movimiento, como nombre, pero no como estructura organizacional, sino no sé esa pregunta. ¿Cuánto es? Y el 25, o quizá el 20, porque tiene que aparecer, o menos, porque tienen que aparecer dos ramas nuevas, que es la de los movimientos sociales y los técnicos y profesionales. Entonces, sí, es eso, es claro que es importante, pero es eso. Es como el partido justicialista o la herramienta electoral. Es importante, sí, el día de las elecciones, después te olvidas. Y las listas se hacen en el seno del Consejo Superior del Movimiento Peronista, ¿no? Que viene el presidente del partido y el apoderado, y como ya le diste el poder a través de un congreso que le delegó, porque lo tienen que hacer así para la justicia, ponen lo que se le canta. O arreglan, en este caso con Cristina, y ponen lo que se le canta. O vote, ¿por qué pensás que Máximo quiso ser presidente del partido? Porque tiene la firma para armar la lista. Sin su firma no se puede presentar la lista. Claro. Tiene que firmar el presidente y el apoderado. Solo eso es que Máximo quiso ser presidente del partido de la provincia, para tener la lapicera para la lista. Ahora, eso no es el movimiento, ese es el partido, eso no sirve más. A menos que lo que quieran es armar un partido, que fue lo que estuvieron haciendo y no el movimiento. Yo lo que estoy planteando, miren muchachos, vamos a organizar el movimiento, porque siempre el peronismo fue exitoso con el movimiento. ¿Sabes? Bueno, nos toca hacer eso, que es un trabajo arduo, difícil, porque aparte nos encontramos con compañeros que tienen que estar en el movimiento, que no tienen gimnasia de movimiento. Estamos hablando con Guillermo Moreno, que es ex secretario de Comercio del Interior. Hay muchísimos mensajes que van llegando mientras estás hablando. Nos dice el 5101, justamente lo que pasa es que no nos dejamos arriar. Nos dice acá el compañero del 5101. Le preguntaría a Moreno, ¿y por qué no abren las unidades básicas para todos y todas los peronistas? Si no, no se puede organizar. Bueno, vos estás hablando ahí más de el nivel de movimiento, digamos. ¿Cómo pensarías eso? Pero como fue siempre, es el Consejo Superior del Movimiento Peronista, o Consejo Nacional, a veces decíamos superior y a veces nacional, con todos los miembros que sean necesarios, expresando a la juventud, a los técnicos profesionales, a las mujeres, expresando el área política y el área sindical. Y ahí toman las decisiones. La estructura organizacional es el movimiento, la unidad básica es de los territorios y el espacio partidario. Pero Juventud Peronista en las universidades no se organiza en unidades básicas, como agrupación. Y el movimiento obrero se organiza en la 62 o como fuere. Y tienen las reuniones de los sindicatos, y los técnicos y profesionales en las oficinas. Y los movimientos sociales en sus lugares.
La de Rosario, acá dice el 2970, la de Rosario está cerrada, ábranla. Y bueno, por acá muchos saludos, Grande Moreno. Alguien que tiene que comprar algo, no me puedo bajar del auto por seguir escuchando a Moreno, pero me cierra el negocio. Moreno les recuerda a los Moreno les recuerda a los peronistas cómo es hacer peronismo, lo rebanco, mi presidente, dice el 4668. Vos fuiste candidato. Hay un club de fan acá, claro. Dice, Guillote, yo te voté. Claro. Sos el único peronista que habla sin careta visceral y claro. No, lo que pasa es que los votos que contaron son lo que están y los votos que saqué son otros. Si empezamos todo lo que te voté, pero son las cosas que la política acepta, yo no. A ver la noticia. Guillermo. Pero está claro que se equivocaron porque y encima cambiaron un acuerdo porque era importante debatir con Milei desde su marco teórico. Y eso no lo podía hacer. Entonces era importante que estuviéramos en ese debate presidencial. Después cambiaron la decisión los últimos días, dijeron vamos a buscarlo a Moreno y se terminó. Después no te aparecen los votos, no te aparecen la boleta, no te apareció bien. Obviamente que en la provincia de Buenos Aires no tenía 38.000 fiscales y no tenía 100.000 en todo el país, ¿no? Es obvio. Claro. Bueno, entonces pasa lo que pasa, ¿qué vas a hacer? No hay alternativa. ¿Por qué lo que pasa? ¿Por qué se confundió el punto de discusión sobre cuál es sobre que Milei no tiene programa económico? Y bueno, porque los chicos que tomaban decisiones son muy angurrientos y no abren la cabeza. No abren la cabeza, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Vos te imaginás que Cristina empezó a dar clase de economía hace unos años? ¿O la escuchaste en el gobierno dar clase de economía? No. Bueno, te digo, no le iba a enseñar economía a los economistas del peronismo, ¿no? Lo único que falta. Ahora de repente salió y se le ocurrió empezar a hablar de economía. No sé de dónde salió, ¿cómo se le ocurrió que sabía economía? Cristina ya empezó esto también en el 14, ¿viste? Porque fue a dar una conferencia, yo creo que, no fue una reunión, no sé si era el G20 o algo de la nación, yo estaba en Italia. Y dijo que este capitalismo no servía porque manejado por el sistema financiero el anarcocapitalismo, ¿no? Entonces los compañeros pensaron que el anarcocapitalismo era lo que había definido Cristina. Pues escuchaban las radios más oficialistas y decían, no, porque Cristina ya explicó lo que es el anarcocapitalismo. Y vos decías, pero eso no tiene nada que ver con lo que es el anarcocapitalismo. El anarcocapitalismo no es el capitalismo del sistema financiero. El sistema financiero precisa un prestamista de última instancia. Lo aprendió con la crisis del 30. ¿Qué estás diciendo? El anarcocapitalismo es el anarquismo de propiedad privada. A la Cristina se le ocurrió que el anarcocapitalismo, que alguna vez habrá leído eso, era el capitalismo manejado por el sistema financiero. Y de los alcahuetes que tiene, ninguno le dijo, mira, Cristina, es una burrada lo que decís. Ahora, en el gobierno eso se decía. ¿O vos te pensás que cuando se mandaba una burrada nadie le decía, ¿qué? Para, Cristina, o pare, ¿está bien? Y hablar de esas cosas que no sabe. ¿Qué se mete a hablar de lo que no sabe? Pero sabe, esto era habitual. ¿Cómo viviste, Guillermo, el intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación? Me parece que fue un hecho parteaguas, aunque hay que averiguar quién lo planificó. Y vos tenés que pensar si fue fuerza propia o fuerza extraña. ¿Para vos qué fue? ¿Fuerza propia o fuerza extraña? Para mí, fuerza extraña. Bueno, está bien. ¿Vos qué crees? ¿Vos qué crees? Generalmente los magnicidios, acá y en cualquier lugar del mundo, es fuerza propia. Porque la única que se puede acercar es fuerza propia, ¿no? Fuerza extraña es difícil que se acerque. Vos te digo, ¿a quién lo mató a Kennedy? ¿Fuerza propia o fuerza extraña? Y vos me decís fuerza propia. A Lincoln, acá, cuando pusieron. Bueno, por eso Cristina, durante muchas horas no sabía dónde estaba. Si hubiese sido fuerza extraña, iba con cualquiera. Durante mucho tiempo no se supo dónde estaba. Ahora, mucho tiempo estoy diciendo eso. O sea que yo no tengo tan claro. Ella obviamente después tiene que decir cualquier cosa, tiene que decirlo. Ahora nosotros estamos acá desde una mirada crítica, ¿no? Sí, claro. Sí, es la justicia la que tiene que determinar quién fue el responsable. No, ya llega un momento en que la justicia con la investigación, ¿qué va a hacer? Sí, la justicia no investigó ni siquiera las líneas que fueron... No tiene los elementos tampoco, tiene los elementos que tiene. Esto está en el mundo. Imagínate que en Estados Unidos la justicia investigó, que estaba llegando uno, lo mataron también. La justicia es sobre los hechos, y bueno.
Acá es un análisis político. Claro, vos estás instalando algo que una hipótesis que no ha tenido mucho lugar en la agenda. Bueno, pero estás hablando con Moreno. No, sí, no, eso es lo que más nos gusta, Guillermo. Pero no se escuchó esta hipótesis. Mucho esto, digamos. Y bueno, ¿qué va a hacer? Te imaginás que si no se escuchó porque no quisieron, porque los datos están ahí. El pibe estaba a 2 metros, ¿no? Sí, menos de 2 metros. Sí, menos. Bueno. Le gatilló en la cara prácticamente. Bueno, ¿y qué? Entonces, ¿cómo llega a Fuerza Extraña? Dale, che. Teniendo en cuenta esto que estás planteando, que... Ahora, esto no hay problema, porque estamos sujetos a esto, ¿eh? Está sujeto, el que hace política, vida pública, está sujeto a esto. Sí. Está expuesto las 24 horas del día. ¿Y qué opinas de que haya salido Alberto Fernández diciendo ahora en las últimas semanas que después del intento de magnicidio de la presidenta, él vio que tenía unas miras telescópicas en su helicóptero? No es serio eso, dejalo, no sé. Es Alberto Fernández, ya está, no estaba apto, ya dijimos todo lo que teníamos que decir. No estaba apto para el cargo. Está bien, y Cristina lo sabía. El no estar apto para el cargo es generar a partir de la pandemia, vos tenías que generar firmaste un decreto que no te podías juntar, no podías hacer nada, que la cuarentena, y vos haces una fiesta. Sí. Y encima se le filtra la foto. Bueno, y encima confundí, bueno, vos imaginate el nivel de seguridad. Claro. Y vos después, entonces, es impensable que sea fuerza propia si él, y encima le cuelan la foto. Y después confunde, qué sé yo, lo que le hacen a los arqueros en los penales con el helicóptero. Cualquier pibe lo tiene, pasa el helicóptero y se lo manda. Están cansados los choferes, los pilotos de ver esas cosas, no pasa nada. Imagínate que va a haber una mira telescópica, pero ¿qué están diciendo? Cualquier cosa, viste cómo funciona. Ya está listo, no sigamos hablando de Alberto, no tiene ningún sentido. Guillermo, la última. ¿Hay esperanza después del 10 de diciembre, después del domingo? En la organización del peronismo. Vos te organizás, construís el poder popular, la organización, lo que corresponde, y en algún momento se va a imponer la verdad. Nada más, en algún momento se impone la verdad. ¿Habrá que aguantar este primer cimbronazo del gobierno de Milei? No, nada, te tenés que organizar, no tenés nada que aguantar, tenés que organizarte, nada más, ¿está bien? Te organizás y va a imperar la verdad. Te mando un abrazo, amigo. Guillermo, gracias. Un fuerte abrazo, gracias por este rato. Hasta luego. Hablábamos con Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior. ¿Cuántos títulos que acaba de dejar? Impresionante. Me parece que es momento de descansar un poquito.